Buenas tardes, doctor Fabricio Paul Gamarra Castillo. El día de hoy el grupo A2 le hablará sobre diabetes mellitus. La diabetes mellitus es un trastorno en el que el organismo no produce suficiente cantidad de insulina o no responde normalmente a la misma, lo que provoca que las concentraciones de azúcar o glucosa en la sangre sean anormalmente elevadas. Se considera un nivel de glucosa normal cuando es inferior a 140 miligramos por decilitro, pero si ya ronda entre los 140 miligramos y los 199 miligramos por decilitro, se le considera en un estado de prediabetes. Y si supera los 199 miligramos por decilitro, ya pues el paciente encuentra en diabetes de tipo 1 o de tipo 2, según sea el caso. La cantidad de azúcar en la sangre es más elevado de lo normal. Se suele utilizar el término diabetes mellitus, que es el que comúnmente conocemos, y no sencillamente diabetes, para designar esta enfermedad con el fin de distinguirla de la diabetes insípida, que se da en poca frecuencia, pero es importante resaltarla y diferenciarla. La insulina es una hormona secretada por el páncreas y es muy importante el momento de ver si la persona tiene diabetes mellitus o no, ya que regula la cantidad de glucosa en la sangre, ayuda a que la glucosa pase de la sangre a las células como un medio de transporte y una vez en el interior de las células se convierte en energía de uso inmediato o se almacena como grasa o como glucógeno o almidón hasta que sea necesario. Si es que se da un aumento, se da una hiperglucemia, que ya empezaría a ser las complicaciones de la diabetes. Existen dos tipos de diabetes, la de tipo 1 y tipo 2. La de tipo 1 también se le conoce como la diabetes insulino dependiente o diabetes juvenil, que es donde el sistema inmunitario del organismo ataca directamente a las células del páncreas, que son las productoras de insulina. Por ende, más del 90% de esas células son destruidas de forma permanente. Eso produce que el páncreas ya elabore poco o nada de insulina. Y esto se da mayormente antes de los 30 años y se da entre un 5 a 10% de las personas que tienen diabetes. El diabetes tipo 2 también se le conoce como una diabetes no dependiente de la insulina o también una diabetes adulta. El páncreas a menudo continúa produciendo insulina, algunas veces incluso a niveles superiores a los normales, en especial al principio de la enfermedad. Al darse esto, el sistema inmunitario y nuestro organismo realiza una resistencia a la insulina y llega a un punto donde ya la insulina no es suficiente para poder almacenar toda la energía que ocupa el ser humano. Y por ende se da esta enfermedad, ¿no? Esta da a partir de los 65 años y se da con mayor frecuencia en un 80-90% de personas. Y la obesidad es un factor de riesgo importante y que puede también causar la diabetes, ¿no? Con mayor razón. Dentro de los síntomas tenemos el aumento de la sed, del hambre y de la micción como los síntomas generales y principales que pueden definir esta patología, pero también se encuentran algunos síntomas relacionados como visión borrosa, somnolencia, náuseas, disminución de resistencia, entre otros. El diagnóstico es una determinación de la concentración de la glucosa en la sangre, la glucemia, que se utiliza ese aparatito que podemos ver en la imagen. Se utiliza una detección sistémica y se ayuda y se apoya con una muestra de sangre después del ayuno, ¿no? Que se tiene que hacer. Se mide también la concentración sanguínea de una proteína, esa proteína es la hemoglobina A1C, y se da también una prueba de tolerancia oral de la glucosa, más que nada para ver casos de diabetes gestacional. También se le realiza la exploración física que concuerda y afirma todo lo que tiene que ver relacionado con la diabetes mellitus. Dentro del tratamiento, en general se inicia con dieta, ejercicios, pérdida de peso y educación. Esos son los principales para poder dar un buen procedimiento al tratamiento en caso de cualquier diabetes. En el caso de la diabetes tipo 1, al ver una insuficiencia de insulina, se da inyecciones de insulina como el tratamiento de primera elección, mientras que en el diabetes tipo 2 se dan medicamentos antidiabéticos como la metformina o el omeprazol, que vamos a ver más adelante. Como medio de prevención, no existe ningún tratamiento que pueda prevenir la aparición de la diabetes mellitus tipo 1.
Algunas drogas pueden inducir la remisión de la diabetes tipo 1 temprana en algunas personas y se da posiblemente porque evitan que el sistema inmune destruya las células del páncreas. En cambio, en caso la diabetes tipo 2, se puede prevenir con cambios en el estilo de vida y por ende cambios en la calidad de vida. Las personas con sobrepeso que simplemente pierdan el 7% de su peso corporal y su objetivo sería la pérdida de peso y que aumenten la actividad física, ¿no? Pueden disminuir el riesgo de diabetes mellitus en más del 50%. La metformina y la arcabosa son fármacos que se utilizan para tratar la diabetes. Pueden reducir el riesgo de diabetes en personas con alteraciones en la regulación de la glucosa. El caso clínico muestra un paciente varón de 53 años con antecedentes de diabetes mellitus en tratamiento con insulina, que fue fumador más de 30 cigarrillos al día, consumidor excesivo de alcohol y fue diagnosticado de diabetes de tipo 2 hace 4 años, pero sin tratamiento. Llegó a consulta por un deterioro del estado general, que presentó astenia intensa, hiporexia, polidipsia, que era necesidad de miccionar, ¿no? Aumento de miccionar extrema. Hace 2 o 3 días manifestó somnolencia, desorientación espaciotemporal. Se realizó la corrección hidroelectrolítica y una insulinización intensiva. La sedación por agitación psicomotriz en probable relación con deprivación alcohólica. En pocos días se consigue una mejoría de los parámetros bioquímicos. Podemos observar ahí los triglicéridos y el colesterol en sus estados normales. Y tras una optimización del perfil glucémico, a los pocos días se observa un descenso marcado de los lípidos. También conocer en primero teníamos el objetivo de conocer sobre la farmacocinética y la farmacodinamia de la insulina. Dentro de la farmacocinética tenemos como medio de absorción la administración por vía subcutánea. Puede ser en el abdomen, en brazos y en la región anterior del muslo. Dentro de la distribución se encuentra libre en el plasma y se encuentra líquido extracelular. El metabolismo se da entre 5 a 8 minutos y se da con mayor frecuencia en el hígado, riñón y músculos. Y su eliminación es por vía renal. En el lado de la farmacodinamia, tenemos que tiene una acción hipoglucemiante, estimula células beta y aumenta potencia insulina, ya que podemos decir entonces que ayuda tanto a la diabetes tipo 1 como la diabetes tipo 2, ¿no? Y inhiben la gluconeogénesis mediante el hígado. La insulina, por tanto, es una hormona producida por el páncreas que reduce la concentración de glucosa en sangre, inhibiendo la producción hepática de glucosa, en el caso de glucogenólisis o gluconeogénesis, y estimula la captación y el metabolismo de la glucosa por el músculo y el tejido adiposo. Como segundo objetivo teníamos el de identificar el mecanismo de acción del omeprazol. El omeprazol tiene como mecanismo de acción el inhibidor de la formación del ácido clorhídrico. Bloquea de forma irreversible la ATPasa y es una bomba de protones, la bomba de potasio, de las células parietales gástricas, impide la formación de ácido. El omeprazol alcanza la célula parietal transportada por la sangre y la difunde al citoplasma. En el canalículo secretor se protoniza, perdiendo así la capacidad de atravesar algunas barreras biológicas. Y por último, se da la modificación de esa estructura, convirtiéndose en derivado sulfonamido. Como último objetivo tenemos el analizar cuáles pueden ser los efectos adversos de los antiácidos. En primer lugar, es importante no abusar de los antiácidos, no hacer una sobreexplotación de estos fármacos, ya que los antiácidos tienen efectos secundarios y no deben usarse prolongadamente. El bicarbonato sódico, por ejemplo, puede aumentar la tensión arterial, el magnesio puede provocar diarreas, el aluminio puede provocar estreñimiento y el calcio puede afectar el riñón si se usa en abuso. Es por eso que podemos decir que algunos efectos adversos que los cuales hemos analizado puede ser constipación, diarrea, en los casos que contienen magnesio, que sea con mayor frecuencia, y el fenómeno de rebote, al aumentar el pH, fomenta la mayor secreción ácida, ¿no? Y eso sería todo. Muchas gracias.